¿Qué tal? Soy estudiante de la licenciatura de Derecho. Estaremos viendo las generalidades de tres temas: status libertatis, status civitatis y status familiae. Como primera generalidad, causas de la esclavitud. Las causas principales por las que se incurre en la esclavitud en derechos romanos son las siguientes: nacimiento, cautividad de guerra, condena penal y disposición especial de la ley. Nacimiento. El hijo de mujer esclava nacía esclavo por ende. Aunque el padre fuera hombre libre, el derecho clásico decía que si la mujer había sido libre en algún momento de la concepción, el hijo también sería libre. Cautividad de guerra. Los extranjeros prisioneros de Roma pasan de ser prioridad a ser Estado. Continuamos con las características de la esclavitud. El esclavo o servil es aquella persona carente de libertad y doblegada bajo la voluntad desde el punto de vista legislativo. Los esclavos carecían de derechos por ser vistos como pertenencias u objetos. Por ende, existían los esclavos rústicos y los esclavos urbanos. Los esclavos rústicos vivían en los predios rurales, en viviendas separadas, lejos de los amos y dedicados a labrar la tierra. Los esclavos urbanos cumplían los oficios de jardineros, mineros, banqueros, comerciantes, rizadores de caballos, panaderos, capitanes de barcos, camareros, mayordomos, dulceros, silleros y conductores de carruajes. Los esclavos urbanos, instruidos, atendían los negocios de los amos y otros educaban a los niños. La condición de los esclavos. El esclavo está sometido a la autoridad de un dueño, dominios y su potestad. En el derecho de las gentes era una autoridad absoluta en el que él mismo se ejercía. Condición de las personas libres. Según en el derecho romano, una persona es libre cuando no está sometida a la obligación legal o consensual de servir a un dueño, y la libertad se consideraba como atributo natural de las personas. La libertad de una persona era el primero de los tres estados de los que se clasificaban las personas en el derecho romano, junto con el estado de la ciudadanía y el estado de la familia. La persona libre era aquella con plena autonomía para actuar físicamente sin el consentimiento de nadie y atendiendo sus capacidades. Esta distinción de físicamente es importante porque jurídicamente la autonomía se configuraba con el estado de la familia. Las personas libres podrían clasificarse o bien como libres ingenuos como libres libertos. Ingenuos. Del latín ingenuo. Los ingenuos constituían las personas que desde su nacimiento han sido libres y su estado de libertad nunca han sido alterado. En el caso de los ciudadanos romanos, esto habría nacido dentro de una gens. La única relevancia jurídica que tuvo ingenuidad fue su requisito para el ejercicio de algunas magistraturas romanas, que sólo podía ocuparse por ingenuos, así como los asientos senatoriales. Por lo siguiente tenemos a los libertos. Del latín libertini. Los libertos eran personas que habían perdido su libertad y que la han vuelto a obtener. Estas personas podían ser tanto hijos de esclavos que posteriormente se liberan, como aquellos hombres libres que pierden su libertad en cualquier etapa de la vida y luego la recuperan. En Roma antigua, estas personas quedaban con una limitación social que les impedía ocupar algunas magistraturas o un asiento en el Senado. Obligaciones de los libertos. Los libertos, sin embargo, no quedaban plenamente libres, sino que seguían vinculados jurídicamente con su antiguo dueño, mediante la figura de la clientela. El patronato o la clientela era una relación de amparo legal y social, que mediante un patrono que ofrecía la protección y un cliente que ofrecía honor y respeto social a su protector, creaban un vínculo jurídico y de parentesco por gentilidad entre dos ciudadanos romanos. Colonato. El colonato es una forma de explotación de las tierras de cultivo que se constituyen de una forma de transición entre el sistema esclavista del Imperio Romano. La expresión colono fue empleada entre los romanos desde época muy antigua, sin que ella tuviera en los orígenes un significado jurídico especial.
sino que se aplicó indistintivamente a toda persona por cualquier título. Las personas del origen y desarrollo histórico del colonato muy oscuros hasta no hace mucho tiempo que se ha quedado hoy notablemente aclarados debido al hallazgo de la inscripción. Hasta entonces había quedado sustraída a su esfera de acción del Antiguo Oriente, el Asia Menor y sobre todo Egipto. Según parece, el colonato representó la forma primitiva de la explotación agraria a estos pueblos, donde se utilizó también como medio para facilitar la prescripción de los impuestos, cuyo pago realizaría no directamente al agricultor, sino el intermediario. La misma necesidad se sintió respecto de la explotación de los campos, por lo que se terminó de establecer que los labradores y su descendencia se vincularan perdido en la tierra, quedando obligados a trabajarla. Status civitatis es el vínculo jurídico de una persona con la sociedad civil romana. Esto constituía una fuente de derechos y de obligaciones para el ciudadano como presentación del servicio militar en el ejército romano. Pérdida de la ciudadanía. La ciudadanía se perdía cuando se caía en esclavitud, la pérdida de la libertad, por ciertas condenas, interacciones del agua y del fuego, deportación y abandono voluntario de la Roma adoptando otra patria. Los no ciudadanos eran los privados del derecho civil romano, se encontraban en situación inferior y eran de dos clases, peregrinos y latinos. El peregrino, per agros, se encontraba en la Roma por los campos. Eran extranjeros, se regían por sus propias leyes y en las relaciones con los romanos por el ius gentium. Eran tres clases: barbarín, bárbaros, pueblos con los que los romanos no tenían ninguna relación de amistad; hostes, enemigos, los pueblos estaban en guerra con Roma y no tenían relaciones de amistad; peringini, extranjeros, pueblos con los que los romanos tenían tratados de alianza que estaban sometidos a su dominación; latinos, se encontraban en una situación intermedia entre ciudadanos y extranjeros. Eran tres clases. Vérteres, antiguos habitantes de Lacio, tenían el ius commerci, adquisición de la ciudadanía romana por nacimiento. El hijo nacido del matrimonio de las personas que entre sí tenía el connubium, justas nupcias, eran ciudadanos, si lo era también por su padre en el momento de la generación, por el hijo nacido de unión sexual entre personas que no estaban unidas en justas nupcias, seguían la condición que tuviese la madre en el momento del parto. La adquisición de la ciudadanía romana por manumisión. Según en el derecho romano antiguo, para la manumisión produjese la ciudadanía romana, era necesario que la otorgara un ciudadano romano que tuviera el domicilio civil sobre el esclavo que iba a ser manumitido, y que realizarse con la solemnidad de las formas prescritas por el derecho civil. Las manumisiones hechas de factuese o por quien no tenía domicilio civil sobre el esclavo eran primitivamente del Estado ineficaces para dar libertad, y más tarde no producían a la sumo para que la libertad latina. Estatus familiar. Concesión. En el acto administrativo por medio del cual la Administración Pública Federal se confiere a una persona a una condición o poder jurídico para ejercer ciertas prerrogativas públicas, determinadas obligaciones y derechos para la explotación de un servicio público y de bienes del Estado, o los privilegios exclusivos para comprender la propiedad industrial. La autoridad concede, que puede ser la Administración Pública Federal, local y municipal. El concesionario es la persona física o jurídica a quien se otorga y es titular de la concesión. Los usuarios únicamente es el supuesto de la concesión
de los servicios públicos en la utilización de bienes del Estado que habrá relaciones entre concesionarios y particulares. Asignación. Es el acto jurídico administrativo mediante el cual el Ejecutivo Federal, por el conducto de la Secretaría, otorga exclusivamente el derecho para realizar actividades de exploración. Pater familias. El pater familias se trata de un varón puber que no es demente ni pródigo con respecto a su capacidad de obrar, y ciudadano libre, jurídicamente independiente, titular exclusivo de los derechos patrimoniales con respecto a su capacidad jurídica. Él es el único sujeto pleno derecho que goza de una serie de facultades, por ejemplo, el ius puniedi o el ius vitae, sobre los sometidos a su poder, que es la patria potestad, manus dominica potestad, controlada por un concilium doméstico en el ámbito privado y por el censor del ámbito público. El pater familias era el dueño legal del hogar y de todos sus miembros. En la sociedad patriarcal típica de la antigüedad, él era el que trabajaba para sostener la casa y tomaba armas en caso necesario para defenderla. Él era el que tenía la responsabilidad de dirigirla, de mantener adecuado a sus intereses. Es la máxima autoridad de la familia, gracias a la patria potestad que dispone, por el cual él es la ley dentro de la familia. Los demás miembros deben de tener una gran obediencia a sus decisiones. Filius familia. En derecho romano se denominó cius irius aquel que no se encuentra sometido al mando de otros, de cualquier potestad familia, en el cuidado que no tuviese ascendientes legítimos masculinos vivos, o que hubiera sido liberado de la patria potestad mediante un acto jurídico llamado emancipación. En consecuencia, ¿qué pasa cuando un pater familia muere? Al morir el pater familia, su esposa se convertía en ciu irius y en heredera civil, mientras que el lauxir, el hijo, que era quien se convertía en cius ius a la muerte de su padre, pasaba a estar sometida a la manus de su esposo. Sabiendo esto, ¿qué es el cius ius y el alieni iuris? Las cius iuris tenían poder de decisión sobre actos, a diferencia de los alieni iuris, que eran personas sometidas al mandato de otras. El hombre ciu luris era dominado pater familias, independiente de quien tuviera o no hijos, o que fuera o no mayor de edad. Atributos de la personalidad. Por atributos entendemos cada una de las cualidades o propias características del ser que lo distinguen de las demás personas. Persona física, persona moral. La persona física contiene capacidad jurídica. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde con la muerte desde que el individuo es concebido. Entra bajo la protección de la ley y se tiene por nacido para efectos de derechos y obligaciones. Lleva un nombre, apellido paterno, apellido materno, domicilio, lugar en el que radica, patrimonio y un estado civil. La persona moral contiene capacidad jurídica. En esta es capacidad de goce y ejercicio. Desde que fue creada, esta se adquiere desde una tienda, una empresa o cosas así. Lleva nombre por igual, domicilio, nacionalidad y patrimonio. Capacidad de goce. El concepto de capacidad se depende de dos especies de las mismas, la capacidad jurídica o la capacidad de goce, que es la aptitud del sujeto para ser titular de derechos y obligaciones, y la capacidad de obrar o capacidad de ejercicio,
Esto es la aptitud del sujeto para ejercitar sus derechos y contraer obligaciones en forma personal, así como comparecer en juicio por derecho propio. La capacidad de goce, como la personalidad jurídica, se tiene desde la concepción y se pierde por la muerte. Es ciertamente paralela y consecuencias necesarias de la personalidad jurídica misma a grado total. El patrimonio. Como patrimonio se denomina el conjunto de los bienes y derechos de una persona. El domicilio o a domicilio a todo tipo de servicios que es prestado el lugar o residencia de una persona, dónde se ubica tal persona o dónde está tal persona. Para la patria potestad consiste en la regulación jurídica que se hace de los deberes y derechos que se reconocen a los padres de la legislación civil y o familiar sobre los hijos y sus bienes. Tutela y cuartela. La cuartela es un sistema jurídico de protección y guarda creada por el amparo de una persona, menos frecuente que la tutela, para aquellos emancipados cuyos padres han muerto o han sido incapacitados. La tutela está reservada para la incapacitación total y la cuartela se concibe en términos más flexibles y está pensada para incapacitaciones parciales.